suscrito por nuestro país es un crimen de lesa humanidad, la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. La coalición de organizaciones por el derecho a la salud y la vida codebida ha propuesto, en el marco de la negociación entre el gobierno y la oposición, utilizar los fondos de emergencia estratégico y rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para proveer medicinas, vacunas e insumos que hacen falta en nuestro país. Y a propósito de la crisis interna del partido de gobierno, bueno, la agencia de noticias Reuters informó que el expresidente de PDVSA y ex embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, salió de Estados Unidos. El diplomático renunció a su cargo, ustedes recordarán, ante Naciones Unidas por órdenes del presidente Nicolás Maduro, tal y como él lo reveló en una carta pública. Ayer el diario The Wall Street Journal reveló también que hace 4 años aproximadamente llegó a tener contacto con oficiales norteamericanos y dio señales que indicaban que estaría dispuesto a hablar, a colaborar. Por cierto, a propósito de la industria petrolera, una de las mayores empresas estatales en China, Sinopec, está demandando a PDVSA en un tribunal norteamericano en una señal de que la paciencia del gobierno chino se acaba. Un trabajo especial publicado por Financial Times advierte que la demanda sería de 23,7 millones de dólares más daños punitivos por un contrato de mayo de 2012 para suministrar varillas de acero por un monto de 43,5 millones de dólares, la mitad de los cuales sigue sin pagar, según documentos judiciales vistos por esta publicación. Las promesas de pago de PDVSA han sido vacías en todo momento, esto lo indicó la estatal china. Más adelante habla acerca de los términos durísimos de la demanda. Entre otras cosas, destaca Sinopec, acusa a PDVSA de utilizar un caparazón descapitalizado, y esto está en comillas, con el único propósito de evitar que Sinopec tenga un remedio, y dice que su conducta constituía tergiversaciones intencionales, engaño y ocultación de hechos materiales que involucraban engaño deliberado y una conspiración coordinada entre varias unidades de petróleos de Venezuela. Bueno, en estos términos se refiere esta empresa estatal china a Petróleos de Venezuela en una demanda que ha interpuesto ante tribunales norteamericanos. Un dato: el presidente de ese país, Estados Unidos, Donald Trump, hoy anunció que reconocía a Jerusalén como capital de Israel. De inmediato, toda clase de reacciones, una de ellas la de la organización yihadista Hamas, advirtió que el mandatario norteamericano abrió las puertas del infierno. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Félix Gerardo Arellano, internacionalista, profesor universitario. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de, el papel de la comunidad internacional de cara a una posible transición a nuestro país. Y yo le pediría una primera valoración, aunque no es especialista en petróleo, pero sí en las relaciones internacionales de nuestro país, sobre esta demanda que ha trascendido una empresa estatal china contra Petróleos de Venezuela, tomando en cuenta la delicada situación financiera de nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, yo creo que la primera señal es de carácter político. Quienes creían, sobre todo en el alto gobierno, que China iba a ser el salvador, iba a ser el mecenas, que todo lo iba a recuperar, un poco el libreto cubano, ¿no? La vieja Unión Soviética manteniendo a Cuba, la nueva chequera de Hugo Chávez manteniendo a Cuba. Bueno, Nicolás Maduro no encontró ese mecenas. China ha dado señales de que hay una relación importante con Venezuela, muy importante con América Latina en general, y que no hay un juego militar ni estratégico ni existencialista como lo ha querido hacer Venezuela, que hace pensar al mundo que hay un gran conflicto mundial en el que China juega. No, China quiere lograr espacios en el plano económico, cada vez más con mayor fuerza, porque pues Donald Trump ha ido liberando espacios en comercio, en liderazgo de la economía mundial.
Y ahí pues le interesa enormemente a China demostrarle al mundo pues, seriedad, prudencia. Entonces, bueno, si hay que cobrar la deuda, hay que cobrar la deuda. No es el caso de Rusia, que juega cualquier desorden, aprovecha el caos. China quiere ser una primera potencia mundial y eso exige un mínimo de responsabilidad a los compromisos internacionales. Ahora, ¿cree usted que este tipo de informaciones o de señales demuestran que es posible una transición en el futuro en nuestro país, tomando en cuenta que aliados tan importantes como China para el gobierno venezolano asumen una actitud de esta naturaleza? Mira, yo creo que China va a jugar y juega a la prudencia, a mantener la estabilidad, porque es que la estabilidad es lo que le beneficia a China, que haya negocios, que haya comercio, que se amplíen sus ventas, que pueda comprar sus materias primas, respetando las reglas fundamentales de la economía. Es miembro importante de la Organización Mundial del Comercio, así que el caos que el gobierno de Venezuela quiere generar poniendo a China como una de sus banderas es realmente falso, y China con sutileza le ha demostrado que no juega en ese escenario. Ahora, a propósito del papel que está jugando la comunidad internacional en estas negociaciones entre el gobierno y la oposición que se retoman el próximo 15 de diciembre en República Dominicana, yo quisiera su comentario. Hemos escuchado la opinión de algunos técnicos, sobre todo de la Mesa de la Unidad, advirtiendo que ya esto no es un diálogo bilateral, sino trilateral, y que la comunidad internacional allí va a tener un papel importante que jugar. El optimismo moderado, como ha dicho el canciller chileno, bueno, de la comunidad internacional contrasta con las declaraciones del gobierno, y francamente la situación bastante confusa. Quisiera su comentario, profesor. Es una negociación muy difícil y en efecto la comunidad internacional juega un papel fundamental. Creo que una clave que se suma en esta complicación, en esta complejidad, tiene que ver con el lado nuestro de la oposición, que es las divisiones. En la medida que las divisiones se mantengan o se multipliquen o se incrementen, el ganador es el gobierno. Yo no entiendo por qué rechazar la mesa. Yo entendería rechazar un acuerdo desequilibrado, pero rechazar la mesa es iniciar perdiendo, rechazar la mesa. En la mesa, el que tiene que cumplir tareas, el que tiene que cambiar políticas, el que tiene que cumplir objetivos, es el gobierno de Venezuela. ¿Por qué nos negamos a presionarlo? ¿Por qué nos negamos a que por la vía pacífica pudiera haber un cambio? Es factible que no se llegue a nada, pero peor es no montarla. No montarla por contradicciones de la oposición es darle un punto más al gobierno. Claro que la mesa es muy difícil, pero para que la mesa tenga un mínimo de eficiencia es fundamental la unidad de nuestra oposición. Y repito, no entiendo por qué se debe cuestionar la mesa si no le da oxígeno al gobierno por el simple hecho de instalarse. Al contrario, el gobierno al sentarse en la mesa, como lo ha dicho toda la comunidad internacional, que quieren resultados concretos, efectivos, eso es lo que el gobierno teme. Puede ser que la patee, pero quien la tiene que patear es el gobierno, no la oposición, no nuestras divisiones. Y si el gobierno quiere un mínimo de estabilidad internacional, pues tendrá que llegar a acuerdos, porque para que haya dinero fresco tiene que haber compromisos que se cumplan. Y yo creo que ahí es muy importante que la comunidad internacional le deje claro al gobierno que el incumplimiento de compromisos pactados conllevaría nuevas y más duras sanciones. Ahora, ¿qué interpretación hace usted a las declaraciones del gobierno negando la emergencia humanitaria? Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy esta visión la reiteraba el propio ministro de la Defensa, utilizando como argumento una supuesta intervención en nuestro país. Además, declaraciones como las de Jorge Rodríguez, advirtiendo que si no se levantan las sanciones internacionales, que no dependen de ninguna manera de la oposición, bueno, aquí no habrá elecciones presidenciales. ¿Cómo interpreta usted estas señales desde el Ejecutivo Nacional? Son señales de presión. Es para generar desánimo, para generar malestar, para eso usan las redes. Estamos en un mundo de alta tecnología
que tiene muchos beneficios, porque ha logrado instrumentos tecnológicos maravillosos, pero que también puede tener muchas complicaciones, porque por la vía de las redes, lo que se habla hoy día de la conexión rusa, pues infiltraron elecciones en Estados Unidos, complicaron el Brexit en Inglaterra, complicaron el tema de Cataluña, y por supuesto que les conviene el desorden en Venezuela. El gobierno juega al desánimo, juega a la frustración. Yo creo que la posición de la oposición democrática es mantener su unidad en la lucha en distintos espacios, en el espacio electoral, en la exigencia de cambios, en la mesa de negociación. Pareciera que el objetivo del gobierno es patearlas todas, porque si ni siquiera quiere establecer una ayuda comunitaria de la comunidad internacional en temas tan fundamentales como medicamentos, por ejemplo, pues el que se debilita es el gobierno, el que pierde credibilidad es el gobierno, el que se está haciendo daño es el gobierno, internacional e internamente, porque la gente recibe una caja, un carné, pero ya se está dando cuenta el costo que eso significa, el chantaje que eso significa, la inmoralidad que eso conlleva. Ahora, yo tengo que preguntarle, profesor, a propósito del Brexit en Inglaterra, le preguntamos a la profesora Colette Capriles, que forma parte del Comité Técnico de la Mesa de la Unidad, que participa en estas negociaciones, sobre bueno, la necesidad o no de un proceso de validación frente a un eventual acuerdo en República Dominicana, y ella nos decía que en su opinión no estaba muy de acuerdo con este tipo de mecanismos como los referendos o consultas a la luz de lo que pasó justo en Inglaterra o incluso en Colombia. Yo quisiera su comentario al respecto, porque una de las observaciones que hacen sectores de la sociedad como la Iglesia Católica es la falta de transparencia en estas discusiones. ¿Qué nos dice? ¿Lo escuchamos? Yo creo que si nos referimos a falta de transparencia, porque no todo se publica, bueno, las negociaciones tienen ese elemento como una de sus características. Yo creo que la oposición en esta oportunidad se organizó mejor que antes, está haciendo un esfuerzo de organización metodológica, de organización de los trabajos, mucho mejor que antes. Creo que el gobierno buscaba desprestigiar la negociación y la oposición como que lo ayudó mucho en aquellos primeros intentos cuando ni se conocían los equipos, ni se conocían los días. Ahora hay un equipo asesor, ahora hay un equipo de coordinación. Yo creo que lo fundamental es el resultado. Y claro, si la oposición tuviera una unidad sólida, yo comparto en la revisión de los resultados, pero con una oposición fraccionada, fragmentada, creo que cualquier revisión puede ser otra jugada a favor del gobierno, porque el gobierno, uno de los objetivos que pareciera que está logrando lamentablemente es fraccionarnos, y con eso ellos logran una mayoría ante una oposición fraccionada. Eso es un grave error, fraccionarnos. Hay que superar dificultades hacia adentro, hay que bajar agendas, hay que disminuir personalismos, porque la coyuntura es muy grave, está en juego es la democracia. Ahora, este tema del manejo que se ha hecho de las negociaciones, bueno, ha provocado que, por ejemplo, el presidente de la Conferencia Episcopal advierta sobre posibles negociaciones ocultas. Y yo quisiera su comentario al respecto, porque ciertamente llama la atención el último trabajo de campo de Benebarómetro. Casi el 50% está en desacuerdo con estos diálogos, un poco menos está a favor. ¿Qué puede decirnos? Bueno, si hay realmente negociaciones ocultas, pues obviamente que todo esto lo va a mandar al traste. Ya hay una oposición que sufre las embestidas del gobierno, sus juegos mediáticos para crear historias, para poner a todos los miembros de la oposición como unos corruptos, que todos se están vendiendo, para crear compras ficticias de seres humanos. Bueno, parece que ellos saben de eso. Parece que ellos saben de corrupciones, porque ahí está la prueba en PDVSA, un mar de corrupción adentro. Pero bueno, yo creo que si eso estuviera ocurriendo, pues la oposición va al despeñadero. Yo no creo que la oposición está jugando a juegos ocultos, porque cualquier acuerdo tiene que hacerse público, estando la comunidad internacional de por medio. Ese acuerdo tendría el apoyo de la comunidad internacional, y repito, si el gobierno lo piensa engavetar o incumplir como lo hizo con el Vaticano, o sea que no es extraño que incumpla, no es extraño que traicione, pues tiene que haber la cláusula en la que diga que se restablecerán las sanciones y se aplicarán otras.
porque si queremos conocer sobre medidas, leámonos la protocolo de Ushuaia, la cláusula democrática del Mercosur, para ver la cantidad de medidas que se pueden tomar, y en Venezuela no se ha tomado sino las más elementales. Bien. Gracias, profesor Félix Gerardo Arellano, por atendernos. Antes de despedirlo, un comentario sobre lo que ha pasado hoy a propósito de la declaración del presidente de los Estados Unidos. Es preocupante, o son preocupantes las reacciones que vienen del mundo árabe. Bueno, comentamos una de ellas, quizás la más beligerante, la de la organización yihadista Hamas, advirtiendo que se ha abierto la puerta del infierno. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, profesor? Mira, estas son las decisiones completamente desacertadas. No se gana nada, es una decisión simbólica. Pudiera pasar muchos años y nunca trasladarse desde Tel Aviv a Jerusalén la embajada. Pudiera seguirse usando el consulado que está en Jerusalén. Pero solo declararlo es crear una guerra. Yo creo que el presidente Trump también quiere crear al interior de Estados Unidos trapos rojos. La investigación de la conexión rusa se le ha complicado enormemente en los últimos 2 días. Y el tema del traslado de la embajada, que primero está, si él se quiere poner muy formalista, pues sí, está aprobado desde el año 95 por el Congreso de los Estados Unidos. Pero es una decisión que no favorece a nadie, que no ayuda al conflicto, que no le ayuda al Medio Oriente y que para nada le ayuda a los Estados Unidos. El intento de Donald Trump de buscar la paz en el Medio Oriente se le va a ir desapareciendo por medidas tan torpes como esta. Gracias, profesor Félix Gerardo Arellano, por atendernos, acompañarnos. Nos interesaba conocer su opinión acerca de este tema. Lo que puede ocurrir a continuación, luego que el presidente de Estados Unidos, anunciara que su país reconoce Jerusalén como capital de Israel. Ha habido toda clase de reacciones, insistimos, la más beligerante es la de este grupo, Hamas. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro.
porque en la ONG Regala una Sonrisa somos más acción. Atención a personas en situación de calle, banco de ropa, campaña con Sonrízate, yoga de la risa, y para tu empresa te invitamos a vivir la experiencia risística para generar un entorno de felicidad. Contáctanos www.regalunjajaja.com o @regalunjajaja. ONG Regala una Sonrisa, más acción, menos discurso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta en el encuentro de hoy entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes, desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años. Campeones por siempre. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. A propósito de los presos políticos en nuestro país, SEBIN impide entrada a familiares de Daniel Ceballos al helicoide. Es información que destaca la versión electrónica nacional a esta hora. La esposa del dirigente Patricia de Ceballos indicó que este miércoles fue amedrentada por los funcionarios quienes la grabaron. También destaca el Nacional que anunciaron días en los que habrá ley seca. Hoy también se anunció el Plan República. En el marco de ese despliegue, bueno, el ministro de la Defensa dio las declaraciones que comentamos y a las cuales vamos a hacer referencia a las 5:30 con lujo de detalles. Esto de negar la posibilidad de establecer un canal humanitario para Venezuela porque estaríamos frente a una supuesta invasión o intervención de nuestro país. No es la primera vez que escuchamos ese argumento para, bueno, evadir lo que está ocurriendo en Venezuela, que se traduce en, lamentablemente, el fallecimiento de personas por falta de medicinas y alimentos en nuestro país, tema que hemos tocado y nos ha tocado comentar con ustedes. Y decíamos que hoy desplegaron este Plan República porque, aunque usted no lo crea, hay elecciones municipales el domingo, y decimos esto porque, bueno, se trata de una campaña absolutamente atípica. Entre otras cosas, buena parte de la oposición decidió no participar activamente. La diputada Larisa González del Tamacuro, que nos acompaña, que ha denunciado irregularidades en la elección del 15 de octubre y tomó la palabra durante la sesión de la Asamblea esta semana, está con nosotros. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Alejandra, y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por contactarnos. Bueno, sí, como lo acabas de informar, en el día de ayer se presentó un informe ante el Parlamento que contiene todas las irregularidades que se registraron por los distintos observadores electorales con respecto al proceso fraudulento que se llevó a cabo el pasado 15 de octubre, y me correspondió, pues, como representante del Estado de Tamacuro, hacer también una intervención ya por segunda vez en la Asamblea Nacional, porque ya hace 3 semanas pues habíamos denunciado una serie de irregularidades que se desarrollaron durante el proceso eleccionario, entre las que más destacadas, por supuesto, el voto asistido, voto acompañado para funcionarios públicos,
el impedimento de voto libre a indígenas guaraos en el estado del Tamacuro, fundamentalmente. Además de eso, pues el cambio de los testigos, de los miembros de mesa por miembros accidentales. Podríamos hacer un rosario de todas las irregularidades que se presentaron ese día de las elecciones, pero fundamentalmente el papel que jugaron el CNE y el Plan República, que pues incluso en muchos centros algunos militares del Plan República votaron por alguno de los electores. Esto es especialmente importante, diputada, tomando en cuenta lo que va a pasar el domingo con las elecciones municipales y frente a una eventual elección presidencial, cuyo tema entendemos se discute en la mesa de negociación con el gobierno. Yo quisiera su comentario en torno a estos temas. Sí, bueno, efectivamente nosotros, práctica, yo pertenezco a la organización política, decidimos no participar porque fundamentalmente consideramos que no están dadas las condiciones y sin embargo seguimos luchando para que se mejoren pues las condiciones para la elección presidencial. Sin embargo, que seguimos creyendo en la institución del voto, seguimos creyendo en el voto como mecanismo para cambiar el gobierno, para cambiar las instituciones, pero sin embargo en este proceso no estamos participando de manera directa. Sin embargo, nuestra militancia tiene la libertad de acudir a los centros electorales el día domingo y respaldar los candidatos de su preferencia. Ahora, diputada, tomando en cuenta el rosario de irregularidades al cual usted hacía referencia durante su intervención en la sesión, al igual que otros diputados, lo cual motivó, bueno, que partidos como el suyo no acudieran a la elección del domingo. ¿Cree usted que en estas condiciones la oposición puede considerar participar en comicios presidenciales el próximo año? Esa discusión está abierta. Quisiera su comentario. Sí, bueno, la discusión está abierta fundamentalmente porque en los procesos eleccionarios presidenciales la participación es mucho más alta que la que observamos en comicios regionales y municipales. En ese sentido nosotros apelamos pues a ese elemento, puesto que también el día 15 de octubre hubo una abstención importante, si bien es cierto que el estado del Tamacuro fue el único estado en el país cuya votación subió con respecto al 2015. Claro, pero es decir, ¿cómo justificaría la oposición participar en un proceso presidencial donde mucho más está en juego? Hablamos de 6 años más de esta administración, por ejemplo, en el peor de los escenarios, con la crisis que tenemos por delante, tomando en cuenta lo viciado del proceso del 15 de octubre. Sí, bueno, por eso es que se están precisamente peleando las condiciones, por eso es que se están exigiendo los cambios en el CNE, por eso es que se está exigiendo la observación internacional, que ahorita no la tuvimos, y bueno, seguiremos luchando para que las condiciones sean las mejores. Pero como te acabo de decir, pues tenemos también la responsabilidad con nuestra gente, con nuestro pueblo, de acudir a votar, de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la gente se pueda expresar y de parte de nosotros pues hacer lo posible para que la voluntad expresada en las urnas electorales verdaderamente se corresponda con el resultado que definitivamente el CNE exhiba al país, porque lamentablemente en los últimos años el CNE se ha comportado como un ministerio más, como un ministerio electoral al servicio de Miraflores, y es una pues de las luchas fundamentales conjuntamente con otras peticiones que se están haciendo en este momento en la mesa de negociaciones. Gracias, diputada Larissa González, por atendernos, acompañarnos. Bueno, ella impugnó, me parece, la elección del Tamacuro justamente por las irregularidades abiertas. Decíamos, el 15 de octubre vivimos en el país el proceso más viciado de la historia reciente en Venezuela, y tomando en cuenta lo que está en juego seguramente el próximo año, si no hay cambios, si no hay acuerdos con la veeduría de la comunidad internacional, bueno, no me quiero ni imaginar cómo serán esos comicios. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, comento lo que destaca la prensa internacional sobre este tema de Jerusalén, el impacto que puede tener. Ojalá no estemos frente a un conflicto de mayores dimensiones. Trump siembra la discordia, dice el país.
al reconocer Jerusalén como capital de Israel. El presidente rompe con décadas de política exterior estadounidense. La Casa Blanca busca amortiguar la reacción palestina y señala que la mudanza de la embajada tardará años. Jamás, lo dijimos, este grupo yihadista dice que la decisión abre las puertas del infierno. Netanyahu, por su parte, aplaude el movimiento que califica de histórico. Así estamos. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Soy David Uzcate. Como baruteño, siempre he puesto por delante el bienestar del municipio. Para nadie es un secreto que hoy la decepción y el desánimo reinan en la mente de todos. Yo he sido injustamente inhabilitado por años, pero hay algo que nadie puede quitarme a mí, y mucho menos a ti: la voluntad de luchar y cuidar nuestra casa, cuidar a Barú. Es por eso que creo plenamente en Darwin González, actual concejal del municipio. Él contará conmigo, tú contarás con él. Cuenten conmigo, que nadie les quite las ganas de luchar. Darwin González, alcalde de Baruta. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los virus, de lo molecular a la enfermedad. Todos los organismos sufren cambios debido a mutaciones, pero los virus tienen la habilidad de mutar mucho más rápido. El estudio de la variación que generan esas mutaciones nos permite predecir si un virus puede desarrollar resistencia a algún medicamento, si será más o menos agresivo, e incluso se puede inferir en dónde se originó. A ello se ha dedicado la doctora Flor Pujol, en el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC. El Laboratorio de Virología Molecular se crea en 2002, bajo la dirección de Flor Pujol, junto a Héctor Rangel, Rosana Jaspe y un equipo de asistentes y estudiantes. Flor estudia los virus causantes de la hepatitis y el virus de inmunodeficiencia humana VIH, causante del SIDA. Sus resultados han permitido identificar los subtipos de hepatitis B que circulan en las diversas poblaciones venezolanas y en particular en comunidades indígenas. También documentó, en colaboración con el doctor Jacobus de Waard,
del Instituto de Biomedicina de la Universidad Central de Venezuela, una epidemia de VIH en la población Warao del Delta Amacuro, donde este virus nunca antes había sido detectado. El Laboratorio de Virología Molecular ofrece un servicio de diagnóstico molecular que permite a los médicos que tratan a los pacientes con SIDA diseñar los tratamientos más adecuados para cada paciente, según la variante del virus que lo infecta. Por sus contribuciones a la virología y en particular a descifrar el código genérico de algunos virus, Flor Pujol fue galardonada con el premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar y es individuo de número electo de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de la crisis humanitaria y la emergencia humanitaria en nuestro país y tomamos como punto de partida esta declaración que ofrecía el día de hoy el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Él decía que desde la Fuerza Armada Nacional veían con preocupación la solicitud de un canal humanitario. Además, él advertía que se trataba de un intento de promover una supuesta intervención en Venezuela. Nosotros recordábamos, bueno, lo que establece el Estatuto de Roma sobre estos temas suscrito por nuestro país, habla de crímenes de lesa humanidad cuando existe una imposición intencional de condiciones de vida en otras, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas. También compartíamos con ustedes, bueno, la petición que está haciendo Codevida, que participó en las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Esto de, bueno, utilizar los fondos de emergencia estratégicos y rotativos de la OEPS y la OMS para proveer medicinas, vacunas e insumos necesarios en nuestro país. La emergencia es real y para conversar acerca de estos temas nos acompañan vía telefónica nuestros siguientes invitados. Saludamos en la línea a Luisa Rodríguez, presidenta de la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama, Funcamama. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Caramba, tenemos allí problemas con la comunicación. Ya me dirán si son mis audífonos o es el teléfono. También nos acompaña el diputado José Trujillo, diputado de la Asamblea Nacional por Aragua. Él es vicepresidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Es médico. Una vez más, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. De verdad que después de lo que tú expusiste, es verdad que es bien asombroso que el ministro de la Defensa haya salido en eso. Es importante que si me permite, diputado, antes de escuchar su reflexión y la de nuestra invitada, espero que si perdimos comunicación, tomar la llamada. Vamos a reponer, para que no haya lugar a duda, un extracto de lo que dijo el día de hoy el ministro de la Defensa sobre la emergencia humanitaria y le doy la palabra para escuchar su comentario. Escuchemos. Nosotros tenemos algunas posturas institucionales desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y me atrevo a decirlo aquí, porque vemos con mucha preocupación la solicitud de un canal humanitario abierto para Venezuela sobre el supuesto de una crisis humanitaria. Y todos sabemos aquí, los que estamos vestidos de verde, de patriota, lo que significa y lo que está detrás de una intervención de carácter humanitario. Es la intervención desnuda, es el injerencismo desnudo y descarado sobre un Estado. Todos lo sabemos. Bueno, lo cierto es que la señora Belkis Solórzano, y siempre citamos su caso porque impactó mucho a la sociedad venezolana y conocimos su testimonio por las redes sociales, bueno, ya no lo va a contar.
Ella, bueno, alcanzó a grabar un video denunciando que había perdido su órgano como trasplantada. En la noche, bueno, falleció. Yo quisiera evidentemente la reacción de nuestros invitados acerca de la posición ahora de la Fuerza Armada Nacional. Diputado, usted comenzaba a decirnos su opinión, lo escuchamos. Bueno, de verdad que es vergonzoso todo lo que dijo el ministro, ¿no? Y digo porque es vergonzoso, porque resulta inoficioso hasta contestarle. Porque para que él tenga idea, en el hospital militar que está en la ciudad de Maracay, para que tenga una idea, que atiende a militares, porque ya dejaron de atender al pueblo en general, ahí no hay estreptoquinasa ni hay insulina. Cuando un oficial de las Fuerzas Armadas se enferma en ese hospital militar de Maracay, muere por falta de insumos, y es bueno que ellos lo sepan, cómo ha muerto ahí y cómo ha bajado el índice de todos los insumos de ese centro, que sus intervenciones quirúrgicas han bajado. Ese es para decirle un dato. Pero suena bien grotesco decir algo de esta crisis humanitaria, que hay más de 50 ONG, más de 50 ONG internacionales, que así lo confirman. Y la última que vino fue la persona de derechos humanos de las Naciones Unidas, que valoró todo y se lo llevó todo, independientemente que estuvo en varios sitios y que el gobierno, óigase bien, el gobierno tuvo que aceptar esa supervisión porque no le quedó alternativa por los problemas que tiene. Para nadie es un secreto que las madres venezolanas tienen que cruzar la frontera para vacunar a sus niños porque no hay vacuna. Para nadie es un secreto que no hay antibióticos, que no hay aminofilina. Te estoy diciendo las cosas básicas. No voy a entrar en materia de medicamentos que son para patologías crónicas como hipertensión, cáncer, sida, tuberculosis, y por qué no hablar de malaria, que ni siquiera hay tratamiento para malaria. Y ahorita el nivel más alto de malaria en el mundo está en Venezuela, y muy específicamente en el estado Bolívar. Entonces, cuando tú oyes esto de un gobierno que total y absolutamente es militar, lo único que le faltaban era poner las PDVSA, y ya tienen el control de PDVSA, tienen el control de todo el país, los militares. Y tú te das cuenta que evidentemente, la intención es la que yo te vengo diciendo, María Alejandra. Se trata de un genocidio sanitario con total y absolutamente con premeditación y alevosía por parte del Claro, Estado diputado, venezolano. siempre que usted hace la denuncia, nos toca aclarar que eso hay que probarlo. Varias organizaciones están documentando lo que está ocurriendo en nuestro país, entre ellas Codevida, que, bueno, ha publicado testimonios como el de la señora Belkis Solórzano. Insistimos, ella perdió su vida, perdió el órgano y luego ya no pudo contarlo. En la noche falleció por falta de medicinas. Ahora, yo sí quiero referirme Entonces, a las enfermedades crónicas. Nos acompaña Luisa Rodríguez Táriba, porque caramba, es difícil comprender, descifrar lo que pasa por la cabeza del Ejecutivo Nacional ante declaraciones como las hechas hoy por el ministro de la Defensa. Yo quisiera su reacción y la información que pueda compartir con nosotros en torno a lo que está ocurriendo con los pacientes con cáncer y concretamente las pacientes con cáncer en nuestro país. Bienvenida. Si tenemos... No se escucha efectivamente. Yo no tengo retorno. Vamos a hacer un último intento por otra línea telefónica, a ver si tenemos suerte. Pero le traslado la inquietud al diputado. Usted decía, bueno, no quiero referirme a los pacientes crónicos y, bueno, las cifras son alarmantes, al menos las que daba a conocer Francisco Valencia durante la reunión en República Dominicana. Cientos de miles de personas esperan por medicamento que en este momento no existe en nuestro país, incluyendo a los trasplantados. ¿Qué puede comentarnos? Es que hay una cosa tan perversa, que es que el gobierno está convencido que ellos viven en una fantasía, pero el problema está que una de sus grandes tragedias es intentar traer a sus familiares a Venezuela, porque no solo es difteria, no solo es malaria, son todas las enfermedades, y eso es una de sus tragedias, que de la comunidad internacional se aplique todas las sanciones. ¿Cómo va a decir? Es obligación del gobierno resolver el artículo 84, 83 y 85 de la Constitución, el derecho a la salud, el derecho a la vida. Todos esos derechos están siendo violados y son fácilmente demostrables que los sigue violando el gobierno. Por supuesto, a ellos no les conviene decir eso porque sería aceptar
es como dicen ahorita, pues el país está quebrado y ellos no aceptan que está quebrado, pero no pueden pagar porque no tienen plata. ¿Quién entiende eso? Ellos mismos no lo entienden porque ellos saben toda la crisis que ellos mismos generaron y que la generaron con premeditación y alevosía, independientemente de los actos de corrupción que todo el mundo conoce. Ahora, evidentemente, no se justifica que nosotros estemos peleando por una crisis humanitaria que es responsabilidad del gobierno, ni siquiera de ser una responsabilidad de la oposición, sino del gobierno. Y ese es el punto que le hemos dado más fuerza. Y le hemos dado más fuerza, más que los presos políticos, y que inclusive que regresarle los poderes a la Asamblea, porque con ese punto estamos salvando vida a más de 30 millones de venezolanos, que son los que están sufriendo esta escasez y que lo que viene en materia de alimentos todavía aún es más grave y que la gente lo va a observar a finales de este mes y en todo el mes que viene. Es que va a haber y va a sentir la verdadera crisis por falta de alimentos. Ellos mismos lo han dicho, no tienen cómo comprar eso. Y entonces se niegan, independientemente que estas ayudas son regaladas, no tienen que comprarlas. Pero sin embargo, tú ves que el ministro de Salud dice que va a comprar unas medicinas en línea, pero no las trae, no las compra, no las trae. Entonces, ¿quién los entiende? No, muy fácil, están preparando genocidio. ¿Que se puede demostrar? Sí se puede demostrar. Sí se puede demostrar en los organismos internacionales. La OEA, la Naciones Unidas, sabe todo lo que está pasando en Venezuela. No es un secreto. No es un secreto para claro, la pregunta que yo le haría, diputado, es si ustedes están documentando esto. O de momento es, bueno, una suposición a la luz de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ustedes desde la Asamblea están documentando esto con nombres, apellidos, con expedientes para demostrar, bueno, que efectivamente existe una intencionalidad. Ahora, ¿qué pasa? Es que no solamente lo estamos argumentando nosotros, las ONG internacionales están aquí y lo están viendo. No se trata que nosotros somos, ok, yo no te voy a pasar en televisión cuando la gente que come una comida, pero el poder adquisitivo venezolano se destruyó. Y eso ha hecho que la respuesta es que no están documentando ustedes esta denuncia que usted hace ahora mismo, ¿no? Claro, todo eso está documentado y se está llevando. Por supuesto, a que ellos se niegan. Por supuesto, sale hoy Padrino López porque ciertamente él es parte de la responsabilidad del Estado. Porque ciertamente Maduro no gobierna, quien está gobernando son los militares, y hay que decirlo así a grosso modo. Él sale como un tono amenazante porque ya él sabe que el problema humanitario fue aceptado por todos los cancilleres en República Dominicana, fue aceptado que es un problema serio, y entonces ante el aceptamiento, inclusive los que apoyan el gobierno, como fue Nicaragua y Bolivia, que apoyan al gobierno, reconocieron el problema humanitario, y nosotros le hemos dicho, bueno, no le llames problema humanitario, ponle el nombre que te dé la gana, pero traigan comida, traigan medicina, porque la gente se está muriendo. Y no es justo, no es justo. La ventana de niños que están sin vacunar, la ventana cada vez más se acerca. El año pasado era del 67%. Esta vez la ventana puede llegar hasta el 40%. Entonces, ¿qué le quiere decir eso? Que solamente se están vacunando un 40% y son las madres de los niños que tienen posibilidad de ir a otras latitudes a vacunar a sus hijos. Solamente con ese detalle de las vacunas es más que suficiente para solicitar la ayuda. Si no quieren solicitar la ayuda humanitaria, bueno, que la pidan a la OPS. Fíjate lo que pasó con el 1.100.000 tratamientos para malaria. ¿Quién lo está manejando en Bolivia? Lo están manejando los pranes y lo están manejando en las minas, en el arco minero. Y lo están vendiendo a 400 y a 500.000 bolívares a las personas. Bien. Solamente para que te dé el detalle de eso. Sí, es evidente. Dale eso a la población, en nuestro país. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, si nos queda un minuto más, sí me gustaría escuchar a nuestra invitada, la representante de Funcamama, en nombre de los pacientes con cáncer. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
One Switch Renta Car y Renta House es tu mejor opción. Ofrecemos casas y apartamentos totalmente equipados. Pagas como quieras en bolívares, dólares, PayPal o tarjeta de crédito internacional. Entra a rentacar.rem o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Renta Car y Renta House en Miami. Yo conocí a Rosiris Toro cuando luego de ser artesana entendió que tenía que asumir la lucha política y es la viva demostración de lo que puede hacer una mujer venezolana cuando se empodera y cuando asume la pelea. Vecino, soy Rosiris Toro. Queremos proponerte que nos acompañes, que gobernemos juntos. Nos encontramos en un momento bien difícil y adverso, pero queremos proponerte que no abandonemos los espacios que tanto nos ha costado construir. Acompáñanos a gobernar, defendamos a Sucre. Sucre tiene futuro. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, no podemos dejar que nuestra calidad de vida siga cayendo. Poner freno al oficialismo también es tu compromiso. Baruta no desmaya. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, a ver si tenemos suerte cerrando. Le damos un minuto o dos a Luisa Rodríguez de Pucamama para reaccionar a lo dicho por el ministro, en general por el gobierno, desmintiendo, negando la emergencia humanitaria en nuestro país. ¿La escuchamos? Bueno, María Alejandra, esto es parte de todo el discurso que se está centrando el gobierno de forma de negar una realidad que no solamente es este año que estamos denunciando, sino que tenemos más de 3, 4 años denunciando que se iba a incrementar. Tanto es así en el caso de oncología y en el cáncer de mama, donde están personas falleciendo en un promedio de 4 personas semanales por falta de tratamientos. Claro, en el área oncológica tenemos un detalle, que es que las personas no es como el hipertenso, que enseguida va a fallecer porque va a ser una crisis hipertensiva o va a tener un infarto, sino que la persona se va deteriorando y que su condición de salud se va a deteriorar y la persona va a fallecer por una metástasis, la cual tiene distintas características en cada individuo. Pero es así como los pacientes HER2 positivos, que es un tipo de cáncer muy agresivo, el cual tiene ya más de un año sin tratamiento en el país, están siendo afectadas. Realmente la pregunta es hacia el gobierno sobre realmente qué es lo que le importa, ¿no? Si le importa realmente la calidad de vida de sus ciudadanos y sobre todo si le importa la vida de estas personas, ¿no? Porque pareciera que como estamos viviendo un bono demográfico, estas personas que están, más de 4 millones de personas que están viviendo con condiciones de salud no solamente oncológicas, sino de alto costo, crónicas de alto costo, estas personas no fueran importantes para el sistema. Entonces, indudablemente es una problemática que va más allá del día a día y de conceptos, si es emergencia, si es un genocidio, si es realmente quién va a administrar los recursos. Es que hora a hora todos los ciudadanos están perdiendo calidad de vida y las personas que viven con condiciones de salud de alto costo, evidentemente está en riesgo su vida. Es así, por ejemplo, en el caso de Carabobo, no solamente siempre hablamos en el caso de adultos, pero en el caso de Carabobo ya tenemos más de 50 niños que han fallecido este año con condiciones oncológicas por falta de tratamiento. Porque en el caso del cáncer es importante, Mari, recordar que las personas no mueren por cáncer, las personas mueren por un diagnóstico tardío o por falta de tratamientos de calidad en tiempos oportunos. Entonces estos discursos de parte de todas las autoridades gubernamentales, más del ministro de Defensa, hablando sobre el tema de salud, realmente no tiene como mayor competencia, simplemente es un discurso reiterativo para hacerle creer a las personas que, bueno, que somos un grupo de personas que estamos simplemente protestando y que estamos, como se dice, atentando contra el sistema político. Y no es así, estamos luchando por la vida de cada uno de los venezolanos.
Gracias. Luisa Rodríguez, la llamaremos en otra oportunidad para hablar ampliamente acerca de este tema y con los datos que manejan el número de pacientes sin tratamiento en nuestro país. Una realidad, está ocurriendo a pesar de que el gobierno lo niegue. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos unos de los más adelantados del mundo. Según David Bushnell, historiador norteamericano especializado en las historias de Colombia y Venezuela, nuestro país contó en el siglo XIX con uno de los sistemas electorales más adelantados del mundo. Esa espectacular afirmación se refiere a lo pronto que en Venezuela se adoptó el sufragio universal y la elección directa del presidente en las constituciones de 1857 y 1858, respectivamente. Pero no vayamos tan rápido. El mismo Bushnell y Alberto Navas nos ayudan a reconstruir cómo era el sistema electoral venezolano en el siglo XIX. Hasta 1857, ese sistema era de segundo grado. Los ciudadanos con derecho a voto elegían en cada cantón de provincia a unos llamados electores, que luego se reunían en colegios electorales para escoger los diputados, los senadores y el presidente de la República. Para poder votar se requería una renta de 50 pesos y para ser elector una de 200. No podían votar quienes no tuvieran esa renta de 50 pesos, las mujeres y los menores de 21 años. Como resultado, nos revela Navas, los votantes parroquiales que concurrían a escoger a los electores de segundo grado rondaron el 10% de la población. El porcentaje de venezolanos que podía ser escogido para ese segundo nivel, el de elector, era mucho menor, menos del 1% de la población. En 1857 se elimina el requisito de la renta para los votantes parroquiales y en 1858 se establece la elección directa del presidente. Se puede, pues, hablar de sufragio universal y de elección directa del presidente, pero la participación en las elecciones no aumenta. Vienen años muy turbulentos, con frecuentes levantamientos y revoluciones, por lo menos hasta 1870, cuando empieza el predominio de Guzmán Blanco. Esas turbulencias sin duda que afectan negativamente la disposición de los venezolanos a concurrir a las votaciones. Pero, por lo menos en la letra de la ley, la legislación electoral venezolana se convierte, como dice Bushnell, en una de las más adelantadas del mundo. Siempre, claro está, se mantiene la exclusión de las mujeres del derecho a voto, nada menos que más de la mitad de la población, y la de menores de 21 años. Ambas cosas eran práctica común en el mundo entero. Esto luego tuvo sus altibajos. Con la Constitución de 1881, Guzmán Blanco elimina la elección directa del presidente, que queda en manos de un Consejo Federal de 19 personas, un diputado y un senador por cada uno de los 9 estados en que está dividido el país, más un diputado por el Distrito Federal. Todo bien apretadito en el puño de Guzmán. La elección directa solo será restablecida en 1893 bajo el mando de Joaquín Crespo. Con esto nos acercamos a la elección más concurrida de todo el siglo, la de 1897. Votan en ella 409.306 ciudadanos, un 17% de la población. Muy concurrida la elección, ciertamente, en comparación con cualquier votación anterior. Pero, paradójicamente, la más escandalosamente fraudulenta de todo el siglo. Competían Ignacio Andrade, apoyado por el jefe del momento, Joaquín Crespo, y el Mocho Hernández, el